Three, two, one. Okay, let's go. Let's go. I wake up to a little bit of dream. Gloria de Dios. Y le dijo David, oye, le dijo, date quieta, Mical, déjame adorar, date quieta, Mical, y déjame. Y es que date quieta, Mical, y date quieta, Mical, y date quieta, Mical, y déjame adorar, y date quieta, Mical, date quieta, Mical, abasama quema, y date quieta, Mical, date quieta, Mical, y es que date quieta, Mical. Hay mucha Mical que no quiere que tú. Bendiciones, bendiciones, que Dios me le bendiga en esta noche, muchas bendiciones, ¿verdad? En este día, bendiciones, que Dios le bendiga en este día, que bueno, un día más, una vez más, un programa más de Backyard of Faith, que bueno que usted está aquí con nosotros, ¿verdad? Le damos la bienvenida y le pedimos que nos sigan, ¿verdad? O que nos encuentran por la plataforma de TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, ¿verdad? Y ahí estamos, y de Backyard of Faith Postcard en YouTube lo pueden encontrar ahí. Qué bueno, vamos a estar una vez más compartiendo con vosotros, así que esperamos que quédese, no se vaya, que le va a hacer de mucha bendición. Que no se vaya, ¿verdad, Ye? Que no se vayan, que se queden ahí quietecitos para lo que Dios va a hacer hoy. Amén. ¿Verdad? ¿Verdad? Que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y cómo está, Yesenia? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado la semana? Bueno, estamos a mitad de semana, pastora. Sí. Estoy cansada. Ah, bueno. Estamos cansados. Estamos cansados, pero con fe. Estamos cansados no del camino, en el camino. Porque en el camino nos cansamos, pero después nos paramos y nosotros retomamos, ¿verdad? Y le damos gloria a Dios por eso. Sí, Señor. ¿Verdad? Está válido cansarse en el camino. Está válido. Es válido porque las semanas son bien. Muchas cosas se tienen que hacer en semana, ¿verdad? Sí, Señor. Y nada, estamos que trabajamos, que llevamos los niños, que la escuela, cada uno tenemos tareas y que hacer, pero damos gloria a Dios porque nos presta este tiempo, ¿verdad? Para que estemos aquí sentados en el patio de la fe. Relajados. Claro que sí, para compartir. En un tiempo, para pastora. compartir con cada uno de ellos, ¿verdad? Y estaba mirando y meditando, ¿verdad, Yesenia? Que hablamos del patio de la fe y ciertamente es un lugar, como dice, de donde podemos relajarnos y podemos meditar y podemos ver la maravilla del Señor, pero también nos damos cuenta que la fe, ¿verdad? No elimina los procesos, ¿verdad? El hecho de que tú tengas fe no quiere decir que tu proceso que va a pasar de vida se va a ser eliminado, ¿verdad? Y es algo que quizás nos llama la atención y voy a toser. Gloria a Dios. Ciertamente, pastora, no solo que no los elimina, sino que tampoco los previene. Que a veces pensamos que la fe evita los procesos y no los evita tampoco. La fe nos fortalece en medio del proceso, ¿verdad? Para poder alcanzar la victoria, para poder pasarlo. A veces los procesos son tan duros y tan dolorosos que muchas veces uno piensa que se va a ir en el proceso, que no vamos a llegar, y la fe es la que nos fortalece para poder llegar hasta el final y ver la victoria. Amén. Y eso es la fe, ¿verdad? Que no, como tú dices, nos hace permanecer fiel, firme, ¿verdad? Aunque estemos sin fuerza en medio de los procesos. Mira, me gusta que la palabra dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de un modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿verdad? Y esa es la fe, lo que tú no puedes ver, ¿verdad? Lo que tú puedes ver es hecho de lo que tú no puedes ver. Y quizá en el proceso tú no lo puedes ver, ¿verdad? Tú estás mirando la condición actual en la que tú te encuentras, ¿verdad? Pero esas cosas fueron hechas de las que no se veía. Dios hizo algo ahí que quedó establecido, pero tenemos que saber que en medio de ese proceso, ¿verdad? Nuestra fe tiene que permanecer firme.
que no podemos menguar en la fe. Me llama mucho la atención, Yesenia, que dice la palabra, ¿verdad? Jesús le dice a Pedro, en una ocasión le dice, Pedro, el enemigo me ha pedido para zarandearte. O sea, el enemigo me ha pagado para zarandearte como trigo. El enemigo me ha pedido para pasarte por un proceso. Entonces, el Señor lo que le da la respuesta y le dice, yo voy a orar para cuando tú termines, tu fe no mengue, ¿verdad? Entonces me encanta que Jesús dijo, no, yo voy a dar una orden y le digo al enemigo, cancelado, tiene que retroceder, no puedes tocarlo. O sea, no, ese es un hombre de fe. Si Pedro a mí me sirve, ¿qué te pasa? No me lo toques, no me le haga pasar, no me lo zarandee, no tire el trigo para arriba para sacar de él lo bueno y lo malo, para separar, ¿verdad? Porque eso es cuando el trigo se está haciendo, zarandeando como trigo, estirándolo para arriba, se está sacando la semilla de lo que es la paja, ¿verdad? Se está limpiando, mira qué lindo. Y Jesús no le dijo a Pedro, no lo va a hacer. Yo le di orden de que no te dijo, no, yo lloré. ¿Lloré para qué? Para que tu fe no mengue, ¿verdad? Y eso es lo lindo, que ni siquiera eso, ni siquiera Jesús ordenó al enemigo que no permitiera a Pedro ser zarandeado, que no evitar que no pasara por el proceso de ser transformado, de ser limpiado, Sacudido. ¿verdad? Sacudido como trigo, ¿verdad? Y eso vemos que la fe no nos va a eliminar que pasemos por proceso. Eso es algo que quizás, bueno, porque yo tengo fe, mucha gente, no, yo tengo fe. Eso no quiere decir que no va a pasar por el proceso. Amén, no quiere decir que no va a pasar por el proceso. La pelea va. El proceso va. Va. La prueba va. La prueba va. La tribulación va. Va. El dolor va. Claro. El llanto va. Claro. Lo que en el medio de eso, la fe es la que nos hace a nosotros alcanzar, llegar, permanecer en el proceso. La fe nos hace permanecer en el proceso, nos hace soportar en el proceso, porque dice que es la certeza de lo que se espera. Yo estoy ciertamente convencido que este no es mi final, que lo que yo estoy caminando no es, que lo que yo estoy viviendo no es, que este llanto va a pasar, que este dolor, que esta traición, que esto va a pasar. Entonces, eso es la certeza. Creer firmemente en eso que tú no estás viendo, que incluso lo que tú estás viviendo hoy está totalmente contrario a lo que tú estás creyendo, pero tienes la certeza de que va a amanecer el sol, de que tu vida va a cambiar, de que tu vida va a ser transformada y que vas a ser testigo. Amén. De lo que Dios... Porque mire qué lindo ahí, pastora, cuando... donde dice que Jesús le dijo a Pedro que lo habían pedido para zarandear, dice, para que tu fe no falle, dice, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos. Entonces, al final es para testimonio, al final es para testificar de lo que Dios puede hacer, que a lo mejor tú estás viviendo la victoria, pero otros van de camino. Exactamente. Y tú puedes ser fortaleza, palabra de aliento, palabra de vida, palabra de esperanza a ese que está al lado tuyo. Tus hermanos es tu contorno, es tu familia, es tus compañeros de trabajo, es aquellos que están alrededor tuyo. Que tú puedas también ser el testimonio viviente, no solamente hablado, no solamente lloro por ti, sino yo soy testigo que yo pasé por ahí y que yo salí de ahí, y que si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo. Amén, ¿verdad? Y qué lindo confirmar, es darle una seguridad que viene detrás, como tú dices, Amén. de que si sigue creyendo, si tú no menguas, si tu fe no desvanece en medio de la dificultad, en medio del proceso, si tú permaneces fiel a tu fe y creyendo en aquel que permitió que pasara por el proceso, Amén. tú vas a tener la fortaleza, se va a fortalecer tanto tu fe que tú vas a poder decirle a otro, tú tranquilo, que yo te lo puedo asegurar, es la certeza, te doy la certeza de lo que tú estás esperando y la convicción de lo que tú no estás viendo que va a acontecer, ¿verdad? Y entonces podemos ver al mismo Abraham, que también pasó por ese proceso de la espera, ¿verdad? Abraham, Dios le hace una promesa, Abraham, Dios le hace un pacto,
Y Abraham tuvo que esperar por la promesa que Dios le hace. Dios le promete que de su simiente va a salir, va a ser una gran nación, que va a ser padre de multitudes, que de él van a salir reyes y sacerdotes, que él va a salir pueblos y naciones. Y Abraham, hombre ya de edad, Yesenia, él era, o sea, porque la fe la podíamos, de repente, el proceso podíamos, si lo pudiésemos dividir, pudiésemos decir que representa, uno vamos a tener que esperar en medio del proceso. Sí, señor. Y Abraham era ese el cual tenía que esperar al tiempo de Dios, tenía que esperar que la promesa se cumpliese, tenía que esperar. El salmista dijo, pacientemente esperé a Jehová. Quiere decir que tenemos que tener paciencia en Dios. Abraham pasaron 25 años esperando que se cumpliera la promesa de que iba a ser padre, de que de él, de su simiente iba a salir uno que iba a salir uno que iba a convertir, de ahí van a salir los pueblos, las naciones y los reyes, ¿verdad? Y Abraham esperó. Pero en el proceso, ay, wow, qué hombre, Dios mío, qué barba. Bueno. Qué barba, mira cómo pudo esperar Abraham. Yo no sé, no, Abraham esperó, pero Abraham hizo su negocito con Sara. ¿Verdad que sí? Sí, porque le espera, uno hace su negocio. Claro, uno resbala, pastora. ¿Tú me entiendes? Sí, claro. Y eso no está diciendo, eso no está eliminando eso que tú no tengas fe. No está invalidando tu fe. Abraham estaba esperando. Amén. Y Sara también. Amén. Yo no sé lo que tú estás esperando, como Sara y Abraham, pero ellos están esperando. Amén. ¿Qué pasó en el camino de la espera? A Sara se le ocurre la brillante idea, ¿ves? Porque somos creativa. No, nosotros las mujeres al fin, imagínate. Creativas. Bendecimos a las mujeres que son creativas. Con bendición de lo alto. Mira, dice, bendita tú. Le dijeron, bendito eres entre todas las mujeres. Como le dijeron a María, bendita eres entre todas las mujeres. Claro, si somos benditas, ¿verdad? Y Abraham le sugiere, Sara le sugiere a Abraham que se vaya con la sierva porque Dios prometió y Dios hizo un pacto. Y entonces dice, mijo, ya Dios habló, vamos a resolver esto, vamos a ayudarlo, ve. Vamos a creer, vamos a ayudarlo. ¿Y qué hace? Le sugiere a la sierva Agar para que él se fuera con ella, se acostase con ella y efectivamente, normal, ¿ves? Como un buen hombre, Abraham obediente. Claro, muy obediente para mi gusto, ¿sabes? Pero bueno. Sí. Yo solo sé que no sé nada. Continuemos. Se fue con Agar. Ay, Dios mío, tanto. Se fue con Agar. Ella se ríe, ¿ves? Claro, tan buen hombre, tan bueno ese Abraham, caray. Necesitamos un hombre como ese. Que de la mujer le diga, vete, acuérdate con la sirvienta y él vaya en obediencia. Ay, Señor, gracias. Bueno. ¿Quién necesita un Abraham en este tiempo? Se fue con su obediente. esclava. Y ahí sale la esclava embarazada. Estamos ayudando a Dios. Sí, estamos ayudando a Dios. Porque el hecho que creemos, entramos en este proceso de esperar, se nos hace difícil, ¿verdad? Y vamos a ayudar a Dios de una forma u otra. Ahí miramos a Ismael, ¿verdad? Y sabemos las consecuencias que trajo esa decisión de ellos hacer. Pero no obstante, cuando Dios promete y cuando Dios hace pacto contigo, Dios lo cumple. Porque no obstante, no importando que en el proceso de la espera de Abraham, él tomó una decisión equivocada, ¿verdad? Pudiésemos decir, y Sara también, Dios no dejó de cumplir su promesa. Que no importa que tú te desesperes en esperar, que tu espera te traiga desesperación o desesperanza. Quiero que sepa que Dios va a cumplir lo que Él dijo. Y Dios efectivamente cumplió lo que dijo por medio de Sara. Y 25 años pasaron de ello esperar. Y vino su Isaac. Y ahí vemos y nos vamos por la línea de Isaac y vamos a ver, de ahí sale, ¿verdad? Ahí porque Abraham es el padre de multitudes, ¿verdad? Y naciones y reyes y sacerdotes han salido de él. Como dice la palabra, por medio de Abraham todas las familias de la tierra son benditas, ¿verdad? Entonces también le profiere una bendición. Entonces lo que quiero que entienda es que Dios va a cumplir cuando te promete.
sea, tiene que tener fe, porque cuando Dios prometió, Dios va a cumplir. Cuando Dios hace un pacto contigo, Dios lo va a cumplir. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, ciertamente es la certeza de lo que se espera y la fe, y la convicción de lo que no se ve. Él tenía certeza y estaba convencido de lo que Dios dijo, porque si Dios dijo, Dios lo hace. Y eso es lo que tenemos que estar claro y tranquilos. Si Dios dijo, Dios lo va a hacer. Aunque tú tengas que pasar por el proceso de la espera. ¿Verdad? Detallito. Un detalle muy, Detallito. ¿verdad? Y yo creo, pastora, que es importante entender que Dios va a manifestar y a cumplir lo que salió de su boca. Claro. Y nosotros tenemos que descansar o aprender a descansar en eso. Porque es que yo creo que cuando nos desesperamos es cuando nosotros en algún momento pensamos o creemos que podemos hacer algo para manifestar lo que Dios dijo. Y lo único que tenemos que hacer es esperar y no dejar de creer. Y ciertamente en esperar y no dejar de creer viene la duda, viene el desespero, viene la impaciencia, porque en el capítulo 15 de Génesis, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Yo me imagino a Abraham en ese momento, diciéndole en su interior, diciendo: ¿qué es lo que tú me estás hablando? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Ciertamente, porque dice: y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole. O sea, que el Señor estaba diciéndole, recordándole a Abraham que lo que él habló, él lo iba a cumplir. Amén. Que no dependía de lo que él veía hoy, que no dependía de sus fuerzas, que no dependía de su caminar correcto, que dependía de lo que él ya determinó sobre la vida de Abraham. Lo que él ya determinó sobre tu vida, lo vas a ver. No importa lo que hagas, no importa lo que no hagas, lo que Dios habló, lo va a cumplir. Todo lo que es en Dios es sí y es amén. Lo que tenemos es que en el desespero, en el dolor, decir: Señor, tú dijiste, no fui yo no me lo inventé, yo no lo soñé. Tú me dijiste, y creer que aunque el tiempo pasare, ciertamente vas a ver la promesa de Dios en tu vida, porque ciertamente aconteció lo de Agar, pero lo que aconteció con Agar y en esa casa, en ese conflicto familiar que se manifestó ahí, no invalidó la promesa que estaba sobre Sara. No invalidó que la promesa se manifestara. Y aunque el mismo Abraham en algún momento, cuando Dios vino a decirle, le dijo: pero yo no tengo problema. Yo me imagino dominicano, ¿ves? O puertorriqueño: Señor, no juegue conmigo a esta edad, viejo. Ya aquí no había fuerza, aquí no había esperanza. Pero la palabra dice, creo que es en hebreo, la voy a buscar, que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Esperanza, o sea, ya no había. Entonces no hay imposible para Dios. Amén. Lo que Dios habló sobre ti se va a manifestar. Y algo muy lindo que dijiste, ¿verdad? Que él esperó, o sea, que tú estás creyendo. Tú estás creyendo lo que Dios dijo. Amén. Esa es la fe. Nuestra fe viene por la palabra de Dios. Nosotros como Dios habló y Dios va a cumplir. Y sí, pero espero que tú no entiendes, que me desesperé esperando. Sí, vamos a cometer errores. Pero Abraham cometió un error, pero no invalidó lo que Dios dijo. Amén. Nuestros errores, nuestras carencias, nuestro desespero nunca va a invalidar lo que salió de la boca de Dios. Lo que Dios dice, como tú dijiste, sí y es amén, y se va a cumplir, ¿verdad? Y en el proceso de la fe, ¿verdad? Porque ahora estamos mirando la fe que no elimina los procesos. Este es el tema de esta noche. La fe no elimina los procesos, ¿verdad? Y podemos, como Abraham hablamos, que pasó por el proceso de esperar. Por fe tú vas a tener que aprender a esperar. Pero también cuando tú crees, tú vas a pasar incluso por el proceso de traición, ¿verdad? Y pudimos hablar de José. José era un joven que tenía fe, un joven que tenía propósito, un joven que tenía plan, un joven que tenía una promesa, un joven muy amado por su padre, ¿verdad? Pero José pasó por el proceso de la traición. ¿Y quién traicionó a José? Los que estaban más cerca de él, sus hermanos. Sí, Señor.
¿verdad? Sus hermanos, mira, dice la palabra, ¿verdad? Dice en la palabra en el libro de Génesis 37, 19, dice, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Y cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos, ¿verdad? Entonces, mira, los hermanos, ¿verdad? Porque José, un hombre de fe, tenía sueños, porque claro, Dios le daba los sueños a José. Dios tenía plan con José y Dios le daba sueños a José. José creía en los sueños que recibía de parte de Dios. José es un muchacho de corazón sano, pero también le contaba a sus hermanos. Y esto levantó un cierto celo y envidia. Así, cuando Dios comienza a revelarse a tu vida, cuando Dios comience a tratar contigo, cuando Dios comienza a mostrarte dónde te va a llevar. Muy posible que lo que te rodeen se va a levantar en envidia, ¿verdad? O en celo. Y tenían celo no solamente por lo que Dios estaba haciendo con José, sino porque el padre manifestaba un poquito más de amor que de su hijo más pequeño, le hizo la túnica de colores. Y ellos lo despojaron de su túnica, lo tiraron a la cisterna, al pozo, ¿verdad? Lo tiraron a una cisterna que no estaba vacía, porque querían matarlo, pero después convidaron ¿en qué? En vendérselo a los ismaelitas que pasaba la caravana y los vendieron, ¿verdad? Eso era traición totalmente, pero muchas veces la traición te va a llevar a tu propósito. Sí, Señor. Porque la traición de los hermanos de José lo llevaron al propósito del reino, del propósito del reino. ¿Por qué? Porque cuando José cae en la casa de Potifar, ahí era que se iba y venía el cumplimiento de los sueños que Dios le estaba dando en su casa. Amén. Y muchas veces cuando tú tienes fe, quizás te van a mover de tu lugar de confort y te van a llevar por lugares bien incómodos, porque la casa de Potifar, a pesar que tenía propósito y estaba con un lujo en aquel lugar, con privilegios, ¿verdad? Y en posiciones de honra, José tuvo que pasar por el proceso de la cárcel. Sí, Señor. Porque se vio tentado por la mujer de Potifar, se vio su integridad, se vio comprometida en ese momento, ¿verdad? Entonces hay momentos que tu fe, momentos de la traición, se me traicionaron mis hermanos, me dejaron lejos de mis padres, ya no tengo a mi madre conmigo, mis hermanos ya no lo tengo, ¿qué voy a perder? Tú no vas a perder tu fe, ni vas a perder tu integridad, ni vas a perder tu lealtad a Dios. Tú vas a seguir esperando en medio de la traición, porque dice la palabra que Dios estaba con José. Sí, Señor. ¿Verdad? Y ahí estaba Dios con José. Y tu fe, muy posible, no solamente te va a llevar a traición, sino que te va a llevar a la cárcel. Y quizás dicen, no, la cárcel, no estamos hablando muchas veces de una cárcel física, también hay cárceles espirituales. Amén. ¿Verdad que sí? Hay cárceles espirituales que nuestra fe nos van a llevar ahí por causa de una calumnia, ¿verdad? Porque a aquella mujer le salió en calumnia. Pero ahí volvemos a decir, y Dios cumple su palabra. Porque los sueños de José fueron cumplidos en Egipto. ¿Verdad que sí? Los sueños que Dios le dio a José, vimos la manifestación del cumplimiento en Egipto. Entonces quiere decir que era necesario que él pasara por Egipto. A veces es necesario pasar por Egipto. Amén. Oh, yes. Sí. Es necesario pasar por Egipto. Si tú te sientes que tú estás en Egipto, es necesario estar ahí, ¿verdad? Porque ahí es que Dios se va a manifestar en tu vida. Ahí es que Dios va a manifestar lo que te dijo, ¿verdad? Porque él estaba en una tierra de esclavitud, pero ahí Dios le dio sueños, reveló los sueños, y no solamente eso, que fue el que salvó el futuro y la esperanza de la próxima generación y de su generación, porque cuando él estaba allá en Egipto, por causa de la sabiduría que tenía José, pudo darle alimentos a toda su familia. Y no solamente a su familia, sino a todos los pueblos que estaban cerca, porque viene un tiempo bien fuerte de hambruna. Dios le dio la revelación al rey que tenían 7 años de vaca gorda y 7 años de vaca flaca. Y José reveló este sueño y vimos la manifestación de él, ¿verdad? Y cómo Dios, la gracia y la sabiduría de Dios estaba sobre él. Y él pudo sabiamente ser un buen administrador. Amén. Amén. Vimos, José vio la mano de Dios, pastor. Amén. En cada paso. En cada paso. Haya sido en la casa de Potifar,
gobernando allí como lo tenían en honra, ¿verdad? Como en la cárcel. Cada una de esas etapas fue un carácter moldeado. A veces pensamos que la cárcel, que el lugar de honra, que el lugar de dolor es demasiado fuerte en un momento, pero ciertamente estamos siendo moldeados. Hay áreas en nuestras vidas que tienen que ser moldeadas. Y como único somos moldeados es en el campo de guerra, porque escondidos nosotros no vamos a ser moldeados. Si nos vamos allá, ¿verdad? Yo no soy muy militar, pero bueno, la imaginación me lleva. Cuando se alistan para ser militares, ellos entran en un proceso de entrenamiento, ellos comienzan a ser entrenados, pero ese entrenamiento es a prueba, es puesto a prueba y se ve el efecto del entrenamiento y la capacitación cuando se lanzan para la guerra. Porque ya ahí los misiles no son de los que son de prueba para entrenamiento. Ya cuando el misil cayó de verdad. Ya las armas no son de salva, sino son armas de verdad. Entonces ahí es que se ve la manifestación del campo de entrenamiento. Entonces todos nosotros, y no lo vemos como usted decía, no lo vemos tanto físico, sino espiritualmente. Nuestra vida espiritual, nuestra personalidad, nuestro carácter es formado en los procesos, que la fe no invalida esos procesos, porque cada proceso nos lleva al propósito de Dios. A veces pensamos que los procesos nos sacan o los procesos son muy duros, pero los procesos, que la fe no lo invalida, la fe te hace pasar por ellos para ser moldeados y llevarte al propósito de Dios. Porque ciertamente la traición de los hermanos de Moisés, de José, eso que lo echaran a la cisterna, que lo vendieran como esclavo, que llegara a la casa de Potifar, que pudiera gobernar en aquel lugar, que pudiera caer en la cárcel. Luego que cayó en la cárcel, ¿cómo pudo? Porque el copero y el panadero cayeron en la cárcel y tuvieron sueños y él pudo interpretar. Si lo vamos a ver, cada paso fue un propósito dentro del plan de Dios, que mientras iba caminando José sobre él, estaba siendo moldeado, su carácter estaba siendo formado, Dios se le estaba revelando en cada etapa para al final ser el futuro de la próxima generación. Eso es así. Es impresionante. Sí, eso es lo lindo, ¿verdad? Que no nos desencantemos, don't be discouraged, ¿verdad? Por cuando esté pasando por un proceso, que tu fe una vez más sea fortalecida, ¿verdad? Porque también el carácter de José estaba siendo formado en medio de eso. No solamente el carácter de José estaba siendo formado en José el carácter de Cristo. Amén. ¿Verdad? Un carácter apacible, un carácter manso, un carácter el carácter de Cristo. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Humildad también, porque José se movió en humildad y en misericordia. Mira qué lindo, ahí estaba Jesús. Amén. Siendo formado en José, porque se movió en misericordia a sus hermanos, se movió en mansedumbre. Cuando él estaba en una posición de gobierno, José pudo pararse en contra de ellos y le dieron el escenario para él tomar revancha, ¿verdad? Para él venir en contra de sus hermanos en aquel lugar, mas sin embargo, él no lo hizo. Él también vemos a Cristo en José, cuando José no solamente se mueve a misericordia, José camina en mansedumbre, pero José también perdona. Y ese es Jesús. Amén. ¿Verdad? Jesús vino y nos perdonó cuando nosotros los traicionamos. Vino y se caminó en mansedumbre, se humilló hasta lo más mínimo, hasta lo sumo, dice la palabra. Fue al matadero sin proferir una palabra, pero también extendió su misericordia. Es tanta la misericordia que se entregó a la cruz del Calvario, ¿verdad? Por amor a nosotros y nos redimió, ¿verdad? Y ahora podemos disfrutar de esta gracia, ¿verdad? Y así José vemos como Cristo estaba formando
transformándose en Él. Entonces muchas veces tu fe que quizá manifiesta la traición, pero es para que Cristo sea en ti, sea forjado en ti. Y de eso se trata, ¿verdad? Nosotros como creyentes, que cuando pasemos por el proceso, ya sea de la espera como Abraham o de la traición como le pasó a José, que Cristo al final sea forjado en nosotros. Amén. Que cuando nosotros comenzamos a ay, qué lindo, me viene algo más. No solamente miramos a Jesús en el carácter de Cristo en Él, pero también vemos una como, ¿sabes? Un poquito hay una acechanza, como cuando tú te sales a la esquina a mirar una acechanza, como estoy vigilando del Espíritu Santo. Amén. Porque también se le manifestó el fruto del Espíritu. Amén. Paciencia, tuvo paz, tuvo benignidad, tuvo mansedumbre. Amén. Tuvo templanza. Amén. Entonces no solamente a José mira las manifestaciones que la traición y su fe lo lleva, sino para que el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo se establezcan en él y comience él a manifestar los frutos, y el carácter de Cristo se forja en él, porque la palabra dice, por su fruto, no era por lo que él hizo, no, sino por su fruto, no lo porque él habló. Dice la palabra, por su fruto lo conoceréis, ¿verdad? Y esa es la fe. La fe no va a eliminar los procesos, pero la fe te va a establecer la verdad de Cristo en ti, y va a forjar el carácter de Cristo en ti, y va a hacer que emanen de ti, que se manifieste lo que hay ahí en ti, que es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y amor sobre todo, ¿verdad? El fruto del Espíritu es uno, sabemos, pero el amor, y ese amor manifestó los 7 dones del Espíritu, ¿verdad? Entonces, miramos que es necesario el proceso por causa de la fe. Porque también tenemos a un Gedeón, ¿verdad?, que pasó por el proceso del temor. Son tantas cosas que pudiésemos hablar, Yesenia, de la fe y del proceso que pasamos como creyentes, ¿verdad? Y miramos un Gedeón que también pasó el proceso del temor, tuvo miedo. Gedeón tuvo mucho miedo porque los madianitas estaban comiendo, estaban destruyendo sus ciudades, estaban devorando su trigo, estaban sin comida, tenía que estar escondido él preparando y guardando el trigo para que los madianitas no se los no siguieran destruyendo, ¿verdad? Pero ahí en medio de tu temor quiero que sepa que se aparece Dios, ¿verdad? En medio de tu temor Dios se va a manifestar. Mira lo que Dios le dice. Mira, dice, y vino el ángel de Jehová. Jesús. Ahí miramos a Jesús de nuevo. Y vino la Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Orfa, la cual era de Joás Abisatita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, esforzado y valiente. Mira lo que le dice, él tiene miedo. Y el Señor le dice, no le dijo, mira que tú haces aquí con tanto temor. Dice, Jehová está contigo. Y dice, tú eres un hombre esforzado y tú eres un hombre valiente. Yo te digo en esta hora que tú eres un hombre, una mujer esforzada, tú eres un joven valiente y tu Jehová está contigo. Así como estuvo con Gedeón, el proceso que estaba creyendo, que tenía miedo, pero ahí estaba el ángel de Jehová para reafirmarlo, porque también Dios nos reafirma cuando tenemos temor. Esforzado y valiente, le dice. Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas de nuestros padres que nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Entonces, él todavía en medio de que todavía el ángel de Jehová está hablando con él, dice, si está con nosotros, ¿por qué no está aconteciendo esto? Que nosotros pensamos que porque Dios está con nosotros, gracias por Gedeón, ¿verdad? Que porque Dios está con nosotros, porque tenemos fe, no nos van a acontecer las cosas, que no vamos a ir al desierto, que no vamos a tener proceso. Y sí, vamos a tener acontecimiento, sí vamos a pasar por proceso, y como dijo Gedeón, ¿por qué me está aconteciendo si Dios está conmigo? Sí, quiero que sepa que con lo que Dios está, le van a venir acontecimientos, van a pasar por el proceso, van a venir pruebas, se van a levantar los madianitas, te van a querer tomar el trigo, te van a poner te vas a sentir amenazado, como le pasó al pueblo de Dios cuando estaban en el campo, que vino el gigante y comenzó a amenazarlo por 40 días y 40 noches. Y eso no quería decir que Dios no estaba con ellos.
Yo estaba también con el ejército de Saúl cuando vino el gigante Goliat a enfrentarlo. Por eso fue que Dios le mandó la provisión y le mandó a David. Por cuanto Dios estaba con ellos, por cuanto Dios está contigo en medio de la prueba, en medio del temor, en medio de la amenaza del gigante, del enemigo, se va a proveer un David. Porque Dios le proveyó a David aquel ejército. ¿Para qué? Para librarlo de la mano de Goliat. ¿Verdad? Entonces, la fe todavía hace que se manifieste Dios y que nos mande provisión, ¿verdad? A través de David, que nos viene a traer protección, nos viene a traer seguridad y viene a pelear la batalla por nosotros. Amén. Y vemos ahí, sí, dime. No, pastora, meditando en lo que está compartiendo, ¿verdad? Cómo aún Gedeón en el temor, Gedeón en aquella situación tan difícil en ese momento que se encontraba no solo él, sino todo el pueblo, porque estaba todo el pueblo en esa situación. Cómo Dios dijo que era Gedeón y era Gedeón, no importando qué. Fue tanto que cuando el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza, Gedeón le dice, ¿qué fuerza? No tengo. Y aún porque Gedeón le puso señales a Dios. Claro. Bueno, ok, pero entonces adentro, el vellón afuera, el vellón adentro. Y que cuando es contigo, es contigo. Es contigo. Cuando Dios te escogió, te escogió. Cuando Dios habló sobre ti, habló sobre ti. Cuando Dios dijo que lo va a hacer a través de ti, lo va a hacer a través de ti. No importa si tú le pones la señal de adentro, la señal de afuera, que tú le vas a poner 10 señales y la 10 señal Dios te la va a conectar porque Dios dijo que es contigo. Amén. Entonces, es necesario que creas con un solo grano de mostaza. No se necesita mucho. Un solo grano de mostaza de ese pequeño tamaño. Para Dios es suficiente porque vas a ir con esta tu fuerza, pero el que va a pelear no eres tú. Es el Dios que dijo que es contigo. Entonces no eres tú. Es el Dios que habló de ti, es el Dios que te escogió desde el vientre de tu madre, es el Dios que habló sobre tu vida, es el Dios que marcó tu destino desde antes de tú llegar a este mundo. Entonces me llama la atención porque Dios fue a donde se le reveló el ángel, dice, a Gedeón en donde estaba, porque también en donde estés. No te escondas porque en donde estés, ahí está Dios. Se te va a revelar Dios. ¿De dónde me esconderé de él? ¿De dónde? Si vamos a lo más alto. Ahí está Dios. Y si nos bajamos a lo más profundo. Ahí está Dios. Bueno, ¿en dónde no está? ¿Ves? A lo profundo. No, ahí está Dios. No hay en donde no esté. Entonces, en donde te encuentres, aún tú crees o piensas que te estás escondiendo, ahí te va a encontrar el ángel. Ahí te va a encontrar Dios. Porque Él dijo que es contigo. Así que no corras. Y solamente crees. Solo cree. Solo cree que con la fuerza que tienes es suficiente. Ya. No necesita. Por eso que Dios le dijo, y perdona ya, y por eso ve con esta tu fuerza. No está hablando de la fuerza de Gedeón, está hablando de la fuerza de Dios. ¿Sabe? Dice la palabra, ¿verdad? Que bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona. Entonces era con el poder de Jehová que él iba, ¿verdad? Y vete con esta tu fuerza. Lo que está diciendo Dios, vete con mi fuerza. Yo sé que tú no tienes con que esta es toda la fuerza que yo te doy, ¿verdad? Y cuando le dice del grano de mostaza, esa fe tan pequeña, él está diciendo que tu fe sea, ¿verdad? Esa fe de nosotros tiene que ser como la naturaleza de un grano de mostaza, que es tan pequeña, pero la naturaleza de ese árbol es tan grande, tan fuerte y tan frondoso. O sea, es la esencia y la naturaleza de ese árbol, ¿verdad? Entonces, como tú dices, era con él, era contigo, Dios lo va a hacer contigo. En medio de tu temor, Dios va a estar ahí y Dios lo va a hacer, ¿verdad? Como lo hizo con Sadat, como lo hizo con Mesat, como lo hizo con Abednego, que a pesar de que ellos estaban creyentes, que ellos estaban firmes en su fe, eso no le invalidó que ellos no fueran al horno de fuego. Pasaron ya por el horno de fuego, fueron entrados al horno de fuego, su fe fue probada, qué lindo. Su fe fue probada con fuego. ¿Verdad? Tuvieron que pasar por el horno de fuego y ellos no ven. Y me gusta, ¿verdad? Si vamos a terminar, vamos a terminar con esos 3 jóvenes valientes y esforzados y que nos dan un buen ejemplo, que nuestra fe va a ser pasada por fuego, ¿verdad? Nuestra fe no va a eliminar el proceso. Nuestra fe va a ser probada con fuego, ¿verdad? Porque cuando yo estaba en el horno de fuego, dice la palabra, que el horno se le aumentó 7 veces más. ¿Verdad? Que entonces cuando tú piensas que la cosa se va a poner suave, se va a arrecia.
va a reciar aún más, ¿verdad? Se va a poner más pesado, se va a poner más fuerte. Cuando tu fe está haciendo como el oro tiene que ser probado por fuego, así nuestra fe. Entonces, para que el oro sea visto puro y que sea bueno y que haya pasado la prueba, tiene que ser por una temperatura sumamente alta, ¿verdad? Y así le pasó a los jóvenes Sadam, Mesá y Abednego cuando estaban en Babilonia, que su fe se pararon firme, le dijeron al rey que no iban a la palabra es como cuando tú vas a hacer como una transacción, que no iban A negociar. no iban a negociar su fe, que no iban a tener miedo, que no se iban a postrar ante ninguna estatua. Entonces, el hecho de que tú te pares firme en tu fe, es que ese problema, que cuando nosotros nos paramos firme en fe, viene en proceso. Tu fe, cuando usted se para firme en su fe, viene en proceso, porque el hecho de yo pararse firme en su fe, le vino el horno de fuego. Entonces, no dejen de creer, al contrario, porque cuando usted entra a ese horno de fuego y se lo ponen 7 veces más, se le va a revelar. Viene revelación para tu vida, porque se le reveló Dios en aquel lugar. Y lo dice la palabra, ¿verdad? Que ellos eran rey, y de repente miran, cuando el rey fue a mirar, si ellos estaban ya, dice, pero es que estamos mirando un cuarto que se manifestó. Y tiene forma como el hijo de los dioses. Dime de eso. ¿Verdad que sí? Dime a ver, como yo, dime a ver. Dime a ver, como dice Santo Domingo, porque ¿qué podemos hacer, verdad? Entonces, tu fe, amados, amadas, mis jóvenes que no ven, tu fe no va a invalidar tu proceso, el proceso va, pero cada uno de estos, date cuenta que hay una manifestación de gloria, hay una manifestación de poder, hay una manifestación de la presencia de Cristo en tu vida, ¿verdad? Hay una manifestación de que el ángel de Dios se aparece, una manifestación de que la voz de Dios vuelve a recalcar sobre ti, una manifestación de que Dios se va a revelar y que te va a cuidar en aquel lugar para que tus ropas no sean dañadas, para que tus sandalias no sean quemadas y para que tú salgas aún más fuerte. Y que lo que está, porque también lo que están mirando, lo que tú estás pasando, ¿qué va a hacer? Que van a creer. Porque cuando el rey vio lo que estaba pasando, el gobernador Nabucodonosor vio lo que estaba pasando, ¿qué hizo? Que creyeron. Creyó, dijo tú, no, estos niños, sácamelo de aquí. Sáquenmelo, sáquenlo fuera como Lázaro. Avancen. ¿Verdad que sí? Sáquenlo fuera. Este hombre tuvo que tornar su mirada a Dios, tuvo que reconocer que el Dios de aquellos muchachos ciertamente era real y tenía poder, ¿verdad? Tuvo que reconocerlo. Y de eso se trata nuestra fe, ¿verdad? No solamente que nosotros creamos, sino que otros puedan creer y glorificar a Dios por causa nuestra. Y yo creo que esa es la bendición de nosotros como creyentes, ¿verdad? Que otros puedan creer por causa nuestra, que otros puedan ver en nosotros un ejemplo de fe, que otros puedan ver que a pesar de las dificultades que pasemos, que vamos a llorar, que va a ser difícil, que vamos a renegar. Si los cristianos reniegan, ¿qué te parece? Normal. ¿Verdad que sí? Normalito. Normal. Pero los cristianos también permanecen firmes. Renegar es una cosa y moverse del lugar donde Dios te puso es otra, ¿verdad? Entonces el hecho de que yo esté aquí parada renegando, pero estoy parada firme sobre la roca. Y de esos queremos que nuestros amigos que nos escuchan, nuestros amigos que nos ven, nuestros amigos que están conectados con nosotros, que sepan que permanezcan firmes, que tu fe no mengue, que tu fe al contrario crezca, venga, que vaya en creciendo, ¿verdad? Para que el día del Señor sea manifiesto en tu vida y tú vas a ver la gloria de Dios, ¿verdad? Manifestarse. Que esperen. Que esperen. Espera. Espera, porque pronto amanecerá Cristo. Amén. ¿Verdad? Espera, porque lo que Dios habló se cumple. Aunque tú pienses que se tarde, como dice la palabra en Habacuc, aunque tú pienses que demore o que se tarde o que no lo vas a ver, ciertamente se va a manifestar. So espera, porque en medio de lo que estás viviendo, la palabra que Dios habló sobre ti
está por arriba de lo que estás caminando. Y ciertamente tiene cumplimiento. Qué lindo. Porque en todo, en Abraham, en José, todos tienen cumplimiento. ¿Pasaron? Sí. La fe fue fuerte también, porque la fe tuvo que ser probada. Entonces, cuando la fe es probada, no invalida el proceso. La fe manifiesta el proceso porque tiene que ser probada. Claro. Porque el proceso viene porque crees. Amén. Si no crees, Qué lindo. no hay por qué venir Qué proceso. lindo. El proceso viene porque tú Me gustó. decidiste Me gusta eso. creer. Claro. Si no crees, ¿para qué te proceso? Si total. Pss. O si no crees, ¿para qué vengo en contra de lo que no crees si no estás creyendo? Sí, porque normalmente cuando usted y yo, nosotros, nos proponemos creerle a Dios, nos proponemos creer por encima de lo que estamos viviendo, estamos diciendo que Dios es el que tiene la última palabra. Porque cuando tú crees, dice que crees en lo que no ves. Tú tienes certeza en lo que no ves, convicción de lo que no ves. Entonces tú estás creyendo en algo que no estás viendo. Entonces tú estás manifestando la fe, que es lo que va a llamar el proceso, porque tiene que ser probada. Entonces después de eso, veremos la gloria de Dios. Sí, Señor. Porque la vamos a ver. Sí, Señor. Amén. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué? Porque desesperarme. Dios siempre tiene Dios el siempre control. tiene el control. Quédate con eso. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarnos cuando Él tiene totalidad del control? Amén. De todo, totalidad de todo. Solamente crees, solamente cree. Porque en medio de tu proceso, como dijo Yesenia, lo que se está probando, lo que ya tú estás creyendo. El proceso viene por causa de que tú crees. Me encantó eso. Gloria a Entonces, cree. Mantén tu fe firme y Dios siempre tiene el control. Así que, Dios ¿por qué siempre. desesperarme? Porque yo no canto, pero aquí te canto algo. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Qué bueno, ¿verdad? Que estuviste con nosotros, que sea de bendición esto para cada uno de vosotros. Y recuérdate que la fe no elimina el proceso va, la pelea va. Pero Cristo se va a glorificar en medio de tu fe y en medio de tu proceso para la gloria de su nombre. Que el Señor te bendiga. Amén. Gracias, Señor. Bye bye.